Ok, hoy vamos a hablar de enfermedad celíaca, sobre todo la inmunopatología de la enfermedad celíaca, y dejamos la sensibilidad al gluten no celíaca para otro día de reunión de nutricionistas y especialistas. Antes de hablar de la inmunopatología o qué es lo que ocurre con la enfermedad celíaca, es importante que repasemos brevemente cuáles son las condiciones relacionadas con el consumo de gluten. Enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, mediada principalmente por la inmunidad adquirida o adaptativa, en donde actúan principalmente los linfocitos T de tipo Th1 y Th17, ya lo vamos a ver más adelante. La sensibilidad al gluten no celíaca, mal llamada de esta manera, porque ya hay suficientes estudios que demuestran que no es nada más el gluten, sino toda la estructura del trigo, no nada más el gluten contenido en el trigo. Y es una respuesta inflamatoria mediada principalmente por la inmunidad innata, en donde actúan los receptores tipo TOL. Y por último, pero no menos importante, la alergia al trigo, que es una respuesta inflamatoria mediada principalmente por un tipo de hipersensibilidad que se ha descrito que es la tipo 1 y que las células que actúan son las linfocitos de tipo Th2. Entonces, tenemos que saber primero qué es el gluten y para poder entender qué es lo que ocurre con estas condiciones, sobre todo la enfermedad celíaca. Entonces, el gluten es una mezcla de gliadinas y gluteninas, un complejo de proteínas ricas en prolaminas y glutaminas, que por eso las hace de muy difícil digestión, que lo hemos discutido en otras oportunidades. Entonces, como no quedan bien digeridas, quedan parcialmente digeridas, y es una mezcla de péptidos que quedan en la luz intestinal, desencadenar respuestas inmunes en el huésped, aumentando la permeabilidad intestinal. Entonces, aquí podemos ver, lo voy a poner un poquito en grande para que se vea mejor, y después, bueno, si se tranca, me salgo. Fíjense que podemos ver entonces que el gluten es una mezcla de gliadina con glutaminas, y que aquí es el origen del problema, porque todo empieza con una alteración de la permeabilidad intestinal. Se han identificado 50 epítopos tóxicos relacionados con la inmunomodulación y la alteración de la barrera intestinal. Entonces aquí vemos los péptidos, dónde empiezan y dónde terminan, y que se ha estudiado, sobre todo en la alfa-gliadina, que estimulan la liberación de sonulina. Y ya vamos a ver que la sonulina al final interviene en la desintegración de las uniones estrechas que están formando, que realmente mantienen las células de barrera intestinal una al lado de la otra. ¿Okay? Y también han demostrado otro péptido que estimula la liberación de interleuquina 8, que esta es una quimiosina que atrae células inflamatorias. Entonces, todo esto al final pudiera alterar la permeabilidad intestinal. Entonces, esto lo ha descrito en muchas oportunidades el doctor Fasano, que ocurren ciertos eventos fisiológicos previos a la generación de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca, por supuesto, en individuos genéticamente susceptibles, ¿no? Y todas las revisiones explican que la gliadina puede causar, la gliadina contenida en el gluten del trigo, puede causar un aumento inmediato y transitorio de la permeabilidad intestinal. Ya vamos a ver el dibujo, primero les digo qué es lo que ocurre, les explico el mecanismo y luego vemos el dibujo. La unión específica de fragmentos de gliadinas no digeridos al receptor de quimiosina, CXCR3, ese es el mecanismo que se ha descrito, es lo que va a hacer que se libere la sonulina y que luego se desintegre las uniones estrechas, ¿ok? Lo que va a permitir entonces una translocación paracelular de la gliadina, ya lo vamos a ver, entre célula y célula, eso es lo que significa paracelular. Pero también ya esto es algo más nuevo, donde se ha descrito también que los fragmentos de gliadina se pueden unir a este receptor de transferrina CD71 y mediar la translocación transcelular, o sea, en la célula también de la gliadina. Entonces esto es bien interesante porque al final nos está diciendo que se está alterando la permeabilidad intestinal y que la gliadina puede pasar desde la luz intestinal hasta la lámina propia. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto que acabo de describir, que lo vamos a ver en el dibujo, son procesos que ocurren en todos los individuos que ingieren gluten, ¿ok? O sea, todos nosotros en la cultura occidental, menos las que estamos en NutriWhite, que predicamos con el ejemplo y no consumimos cereales.
no consumimos gluten, no consumimos trigo. Pero que esto puede conducir a un proceso inflamatorio en personas genéticamente susceptibles, sobre todo en individuos en donde el sistema de vigilancia inmunológica, por error, reconoce el gluten como patógeno. ¿Okay? Pero básicamente esta alteración de la permeabilidad, que puede ser transitoria, ocurre en todos los individuos que consumen gluten. Entonces, para poder entender esto, ¿qué es lo primero que ocurre para que después se genere la enfermedad celíaca en un individuo genéticamente susceptible? Este es el famoso dibujo que siempre hemos colocado, en donde podemos ver aquí la luz intestinal, el epitelio, la barrera epitelial y la lámina propia. Entonces aquí tenemos al gluten parcialmente digerido, esta es la gliadina, estamos en la luz intestinal, nos imaginamos que no hay enzimas que degraden completamente el gluten, y entonces la gliadina, que es esto azul que ustedes ven aquí, se va a unir a este receptor de quimiosina CXCR3, que va a estimular la liberación de sonulina, que son estas pelotitas, que cuando se unen al receptor, este es el factor de crecimiento epidérmico, el receptor del factor de crecimiento epidérmico parece que cuando la sonulina se une a ese receptor, entonces induce la pérdida de las uniones estrechas y entonces altera la permeabilidad intestinal. Y como pueden ver, va a entrar más gliadina, ¿lo ven? Y entonces ahí ese es el problema. Aquí están los linfocitos intraepiteliales que son súper importantes ahora en el mecanismo de la inmunidad innata de la enfermedad celíaca. Entonces vemos cómo pasa más gliadina y cómo hay aumento de la permeabilidad intestinal. Otra cosa es que cuando aquí ustedes están viendo que la liberación de las uniones estrechas va a mediar la entrada o el paso de la gliadina entre una célula y célula, que es lo que se denomina paracelular. Pero fíjense que aquí ya se ha descrito con el receptor este CD71, que lo vemos aquí, que la inmunoglobulina A se puede unir a la gliadina, a su vez se puede unir a este receptor CD71 y mediar el paso transcelular de la gliadina. Esto es un mecanismo descrito, este es más nuevo. ¿Okay? Y esto lo han descrito, este paso transcelular lo han descrito más que todo cuando ya se establece la enfermedad celíaca, pero lo tenía que colocar aquí para que lo entendieran. Entonces, si ya sabemos que pudiera haber una alteración de la permeabilidad intestinal, vamos a ver ahora qué pasa, cómo al final se termina desencadenando la enfermedad celíaca y cómo se genera la respuesta inmunitaria innata y cómo se genera la respuesta inmunitaria adaptativa. Aunque yo dije al principio que la enfermedad celíaca, al final, la respuesta inmunitaria adaptativa es la que realmente causa el daño, se tiene que generar la respuesta inmunitaria innata para que se genere la respuesta inmunitaria adaptativa y al final aparezcan todos estos daños que se producen en el epitelio y que repercuten en el individuo, se generan signos y síntomas, ¿ok? Porque ese mecanismo inflamatorio inmunopatológico se expresa en el individuo en signos y en síntomas, ¿ok? Y por eso se llama enfermedad celíaca. Entonces, el aumento de transferencia de péptidos de gluten a través de la barrera epitelial podría ser consecuencia de una activación más temprana de la inmunidad innata. Es decir, que ya cada vez se sabe más que sí se genera una respuesta inmunitaria innata y que después se genera la respuesta inmunitaria adaptativa. Y que depende de la función tanto del epitelio como de los linfocitos ubicados entre las células epiteliales que se llaman linfocitos intraepiteliales. Entonces, explico esto y le enseño el dibujo. Algunos de los péptidos del gluten pueden reaccionar directamente con las células epiteliales y activar la producción de citoquinas proinflamatorias, especialmente interleuquina 15. Parece que esta citoquina es la que media esta respuesta temprana en la enfermedad celíaca, después que se altera la permeabilidad intestinal, que ya lo expliqué, y que al final es muy inflamatoria esta citoquina y empieza a generar esta inflamación, reclutamiento de células, activación de los linfocitos intraepiteliales y que eso al final lleva a la generación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, la activación de la interleuquina 15 conduce a una alteración citotóxica innata de las células epiteliales, lo que resulta en una mayor permeabilidad intestinal a diferentes macromoléculas luminales, incluidos los péptidos inmunogénicos del gluten. Y aquí lo interesante es que estas células epiteliales y esta inflamación al final va a hacer que como hay daño celular, que se empiece a liberar la transglutaminasa tisular, una de las protagonistas para poder entender por qué después se presentan estos péptidos y se genera toda la respuesta. Entonces,
Empezamos con esta respuesta inmunitaria innata, donde hay interleuquina, mucha producción de interleuquina 15, donde ya se está generando esta respuesta inflamatoria, donde se está generando daño celular y liberación de la transglutaminasa tisular. Por eso aquí dicen, individuos genéticamente susceptibles, la presencia de fragmentos de gluten en la lámina propia desencadena una respuesta inmune innata que culmina en la liberación de transglutaminasa tisular, ya lo vamos a ver, de las células dañadas. Cuando la célula se daña, parece que libera esta enzima, ¿ok? Que me está diciendo que hay daño tisular. Entonces, aquí en la respuesta innata, el resumen de la respuesta innata, después que lo expliqué, lo que vamos a ver es, primero, ya había supuestamente una alteración de la permeabilidad intestinal, ¿correcto? Donde está entrando la gliadina, ¿la ven? Y entonces, esto va a estimular, como les dije, activación de linfocitos intraepiteliales, producción de interleuquina 15, que es muy proinflamatoria. Si esta célula que ustedes ven aquí la barrera epitelial, pero también están viendo que se está liberando, como las células se van dañando, esta enzima, y esta enzima es la que de alguna manera va a actuar sobre fragmentos de gliadina, donde las va a deaminar, ¿ok? Y esto lo que va a hacer que la célula dendrítica empiece a presentar antígenos, pero también se active, produzca interleuquina 8, se produzca inflamación y reclutamiento, como les había dicho, la interleuquina 8, reclutamiento de neutrófilos. Entonces esto es como el principio de la inmunopatología de la enfermedad celíaca. No, aquí les había puesto susceptibilidad genética, factores ambientales, bueno, porque hay estudios que demuestran que esto se exacerba cuando realmente existen otros factores ambientales, infecciones a repetición, uso indiscriminado de antibióticos, bueno, porque de alguna manera se produce desequilibrio de la microbiota y la microbiota también tiene un papel importante en la activación de la inmunidad innata, que ya la vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto es lo que han descrito más que todo, como que bien descrito, el proceso que se genera tempranamente en la enfermedad celíaca que me lleva después a que se genere la respuesta inmunitaria adaptativa, esa famosa respuesta que yo les dije que predominaba al principio cuando hacía la clasificación de las condiciones relacionadas con el gluten, cuando decía que después predomina una respuesta adaptativa mediada por TH1 y TH17, pero tiene que pasar esto que está aquí, que les acabo de explicar. Entonces, ahora nos vamos con la respuesta inmunitaria adaptativa. El desarrollo de la enfermedad celíaca, ya como tal, de la respuesta inmunitaria adaptativa, requiere, por supuesto, la presencia de gluten, ya lo dijimos, que tiene que haber primero la alteración de la permeabilidad intestinal, que este gluten quede parcialmente digerido, que la gliadina pase, estimule inflamación, y ahora viene esto que viene aquí. Entonces, necesitas a la enzima intestinal, transglutaminasa tisular 2, que modifique los péptidos del gluten. ¿Ok? O los de la gliadina, exactamente. ¿Por qué? Y ya vamos a ver por qué. Bueno, porque se necesita para la presentación antigénica, pero que tiene que haber una predisposición genética donde este individuo tenga estos genes HLA DQ2 y DQ8, ¿ok? Porque son estas moléculas las que van a permitir que se presenten estos péptidos modificados por esta enzima. ¿Ok? Entonces, el gluten es degradado por las enzimas del tracto gastrointestinal, ya lo vamos a ver mejor, en péptidos, que luego se transfieren a través de la barrera epitelial a la lámina propia de la mucosa, ya lo vamos a ver. Entonces, los péptidos se unen a los heterodímeros, HLA DQ2 y DQ8, expresados en la superficie de la célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica o un macrófago, ya lo vamos a ver, que le presenta ese péptido modificado, lo presenta en el contexto de estas dos moléculas, por eso que se habla de la predisposición genética, ya vamos a ver, porque hay un problema en la presentación antigénica cuando están presentes estas moléculas, y entonces activan a los linfocitos T se activan, prolifera, diferencia, y ya se genera toda esta respuesta, TH1, TH17, ya lo vamos a ver, y daño tisular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber antes de llegar al dibujo? Porque esto así, yo sé que no se entiende, pero ya se lo voy a explicar en el dibujo. Es que la transglutaminasa tisular convierte los residuos de glutamina presentes en los péptidos del gluten en ácido glutámico. Y esta conversión genera péptidos de gluten diaminados, que se unen fuertemente a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad y esta es la molécula, el péptido diaminado. Si esto no está así, engranado,
el linfocito T no lo reconoce. Y como esto está presente, el linfocito T lo reconoce, lo hace más inmunogénico y por eso se genera una respuesta. Ya lo vamos a ver. Entonces, en consecuencia, el aumento de la inmunogenicidad del gluten amplifica una respuesta de células T específica al gluten. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se digiere todo eso? Porque es mucha información. Sí, es verdad, es mucha información. Entonces, se supone que aquí ya, si hubo una disbiosis, una activación de la respuesta inmunitaria innata, donde se está produciendo interleuquina 15, como lo dije anteriormente, y hay activación de linfocitos intraepiteliales, esto conlleva a que haya alteración de la permeabilidad intestinal y que siga entrando más gliadina, ¿ok? Que lo vemos aquí. Y que se libere, perdón, la sonulina y que se sigan como que desintegrando las uniones estrechas, alteración de la permeabilidad intestinal y entra más gliadina. Entonces, como hubo daño tisular, desde un principio se liberó la transglutaminasa tisular, que es lo que vemos aquí, ¿ok? Que de alguna manera entonces deamina el péptido de gliadina y entonces ahora sí va a ser como más apetecible para esta célula dendrítica para que lo pueda engullir y entonces esta molécula del complejo mayorista de compatibilidad de Q2 o de Q8 engrana ese péptido deaminado, lo engrana en su estructura, por eso que yo hago esto, lo engrana y entonces el linfocito T ahora sí lo reconoce pero inmediato, entonces activa toda esta respuesta que vemos aquí para que se genere más que todo una respuesta tipo TH1, TH17 y se produzcan anticuerpos. ¿Ok? Y los anticuerpos que se van a generar son generalmente por antitransglutaminasa 2 y antipéptido deaminado, que ese es el que más, de gliadina deaminado, que esos son los que más se realizan para el diagnóstico. Y bueno, nada, aquí lo que yo quería representar, que bueno, que la TH1 es proinflamatoria, pero la TH17 es muy proinflamatoria, porque esto es como el linfocito T, después que se activa, prolifera, se diferencia en estas formas inflamatorias, pero más la TH17, y que esto al final se genera mucha inflamación, sobre todo esta interleuquina 17, que es inflamatoria, valga la redundancia, y que eso va destruyendo células de la barrera intestinal hasta que se van atrofiando las vellosidades. Y esto es prácticamente, ustedes dirán, bueno, pero ya va, al principio decía que era una respuesta inmunitaria adaptativa que predomina y como que si no existiera la innata, sí existe una respuesta que se genera previamente durante el mecanismo inmunopatológico de la enfermedad celíaca para poder llegar a este punto, ¿ok? Claro, en cualquier literatura que nosotros podamos leer sobre la enfermedad celíaca, le van a decir, bueno, sí, al final es una respuesta inmunitaria adaptativa predominante donde se genera TH1 y TH17, pero fíjense por todo lo que hay que pasar para llegar hasta aquí, ¿ok? Y cómo la alteración de la permeabilidad intestinal es sumamente importante, ¿ok? Y luego, por último, quería colocarles esto aquí, donde la misma revisión te dice que, bueno, que existe evidencia de que la homeostasis huésped microbiota se altera en los pacientes con enfermedad celíaca. Creo que para nosotros esto no es nada nuevo. La disbiosis, que significa un desequilibrio de la microbiota intestinal y de su metaboloma, puede activar la inmunidad innata, que ya lo dije, que conduce a cambios proinflamatorios, como el preámbulo, pues. Induce la infiltración de linfocitos intraepiteliales, del daño de la barrera epitelial, lo que finalmente resulta en una mayor transferencia de péptidos de gluten y activación inflamatoria que conduce al desarrollo de la enfermedad celíaca en individuos genéticamente susceptibles. Entonces, la microbiota intestinal también tiene un efecto directo sobre la degradación del gluten. Esto lo colocan, pero no explican exactamente por qué. Y sobre la formación de péptidos inmunogénicos. Fíjense que pareciera que tiene un papel, hay que buscarlo mejor. Esto no lo profundicé. Pero, como dice la literatura, la colonización del intestino con microorganismos puede depender de factores genéticos y las estrategias profilácticas futuras pueden centrarse en la modulación de la microbiota intestinal en lactantes, o bueno, desde la edad muy temprana. Entonces, listo. Gracias, doctor.